Hoy seguimos hablando de la importancia del factor humano en los accidentes. Vamos a hablar concretamente de la velocidad, de la fatiga, del cansancio, etc. Vamos con ello. Pues dentro de los errores debidos al factor humano, el primero a tener en cuenta es la velocidad inadecuada. Como la velocidad la decide el conductor, está incluida en lo que es el factor humano. De la velocidad para el examen tenemos que saber, en primer lugar, que al aumentar la velocidad se produce el efecto túnel. ¿Y qué es esto del efecto túnel? Pues es lo siguiente. Normalmente, cuando vamos conduciendo, tenemos una visión nítida de lo que tenemos por delante y por los lados. La visión normal del ser humano, vaya. Pero a medida que vamos más deprisa, los laterales empiezan a quedar borrosos y solamente vemos bien el centro. Si a esto le añadimos, por ejemplo, un poquito de alcohol, el efecto es mucho mayor y de los laterales prácticamente no veríamos nada. Claro, si se nos cruza un peatón, le veremos cuando ya está en medio, pero no cuando se aproximaba. O al llegar a una intersección, veríamos el coche que cruza cuando está en medio, pero no cuando se estaba acercando. Por eso, la visión de túnel o efecto túnel es especialmente peligroso en intersecciones. Otra cosa a tener en cuenta es que en carreteras amplias se nota menos la velocidad que llevamos y tendemos a correr más. Por ejemplo, si vamos por una carretera estrecha que tiene árboles a los lados, según avanzamos deprisa, los árboles pasan rápidamente a nuestro lado y nos dan mucha sensación de velocidad. Pero si es una autopista que además no tiene árboles, según avanzamos no hay ninguna referencia que pase a nuestro lado con velocidad y nos parece que vamos más despacio y tendemos a acelerar más. También hay que saber para el examen que a medida que aumentamos la velocidad, la fatiga aparece antes, porque a gran velocidad tenemos más tensión y eso hace que nos cansemos antes. También esta tensión aumenta nuestros comportamientos hostiles hacia los demás. No le pasamos ni una a nadie, porque enseguida nos sentimos en peligro. Y por último, en cuanto a velocidad, hay que recordar que a partir de 50 km por hora, un atropello suele ser generalmente mortal, porque el impacto es tan fuerte que el cuerpo humano no lo resiste. Ese es el motivo de que la limitación de velocidad dentro de poblado esté limitada precisamente a 50 km por hora. Bueno, pues igual que hemos hecho con la velocidad, todas las frases que vayamos apuntando en la pantalla van a ser posibles preguntas de examen, ¿eh? Verás que son cosas muy lógicas, muy obvias, pero conviene recordarlas. Y ahora pasamos ya a la fatiga. Y tenemos que saber de la fatiga, primero, que un síntoma claro de que estamos fatigados es que nos movemos mucho en el asiento del coche. Cambiamos de postura continuamente porque no encontramos la postura adecuada y es porque estamos cansados. Además, hay que tener en cuenta las circunstancias que favorecen la aparición de la fatiga. Primero, la poca experiencia. El conductor novato se va a cansar antes que el conductor experto. Segundo, una postura inadecuada. Por estar demasiado cerca o demasiado lejos del volante, o porque haya mucho ruido porque tengamos la música muy alta, o porque haga mucho calor en el vehículo. Todo lo que sea incomodidad del conductor provoca fatiga. También se fatigará antes el conductor si tiene sueño, o si ha bebido alcohol, o ha tomado medicamentos, o se encuentra enfermo. Y también cuando conduce de noche, porque evidentemente de noche se ve mucho menos que de día. Hay que concentrar mucho más la mirada, y eso produce fatiga, especialmente si no estamos habituados a ello. También nos produce fatiga el hecho de que haya mucho tráfico, porque tenemos que ir más pendientes de muchas cosas. Y también nos fatigaremos más cuando la calzada se encuentre en mal estado. Hay que ir pendiente de los baches, el coche va pegando brincos, nos cansamos antes. También cuando circulamos por vías poco conocidas, porque habrá que ir más pendiente para que no nos sorprendan las curvas, para ver los carteles indicadores de la dirección que queremos tomar, etc. También aparecerá la fatiga más rápidamente cuando la climatología sea adversa.
Si está lloviendo, la visión es peor. Además, sabemos que así el coche patina más, vamos en tensión, la fatiga aparece antes. También cuando el vehículo se encuentra en mal estado, ya sea porque la luz de los faros tiene poca intensidad y no vemos suficiente, o los amortiguadores están mal y el coche va pegando muchos saltos, y también cuando la ventilación o temperatura del habitáculo es inadecuada. Se debe recordar que la temperatura ideal para poner el aire acondicionado estará entre 20 y 23 grados. Y además recordemos no enchufar el chorro de aire directamente a los ojos, porque también eso nos cansaría antes. Por último, recordemos que el sueño provoca, primero, aumento del tiempo de reacción, es decir, tardamos más tiempo en reaccionar, o lo que es lo mismo, disminuye nuestra capacidad de reacción. También disminuye la atención, concentración y capacidad de percibir estímulos exteriores. Por ello, percibiremos menos la velocidad a la que circulamos. También aumentará la distracción en caso de monotonía, típico de autopista o autovía, que todo es muy igual y tendemos a aburrirnos, nos distraemos y viene el peligro. O también, en cualquier caso, en que la conducción sea muy sencilla, aunque no sea autopista o autovía. Además, el sueño provoca la aparición de los microsueños. Esto es que el conductor se queda dormido durante unos segundos sin percibirlo siquiera, pero durante 2 o 3 segundos está dormido. Si en ese momento ocurre algo, mal asunto. Ya sabes, eso se llama microsueños y aparecen con la fatiga. También se produce fatiga ocular, lo que provoca que la visión sea borrosa, que veamos peor. Y además, cuando estamos cansados, seremos más sensibles al deslumbramiento. Por último, el cansancio y la fatiga producirán inquietud, hostilidad y aceptaremos más riesgos al conducir. Bueno, pues esta lista no digo que la memorices, pero por lo menos que te suene cada cosa que aparece en ella. Y ahora vamos a ver lo que te pueden preguntar en el examen sobre cómo evitar el sueño conduciendo. Bien, pues en primer lugar hay que evitar conducir en los momentos más peligrosos, que son las horas de la madrugada comprendidas entre las 3 y las 5 de la mañana, o en la hora de la siesta, entre las 2 y las 4 de la tarde. Son horas en las que el cuerpo pide dormir. Por eso, en las horas habituales del sueño no es conveniente conducir. También hay que evitar iniciar un viaje tras haber dormido poco o mal. Hay que procurar salir de viaje con el cuerpo descansado. Y también hay que tener cuidado con las situaciones de monotonía. Cuando conducimos por la autopista, cuando no hay tráfico, cuando es aburrido, en esos casos es bueno conversar. Si vamos con alguien, claro. Si vamos solos, no es bueno conversar. Entonces es raro. Bueno, también debemos evitar las sustancias sedantes o estimulantes. Es una equivocación tratar de luchar contra el sueño a base de alcohol o de medicinas. Y el café, aunque sí es efectivo, hay que tener en cuenta el peligroso efecto rebote. Esto del efecto rebote quiere decir que el café de momento nos quita el sueño, sí, pero transcurrido un rato, cuando pasan los efectos, el sueño viene de golpe. Y es peligroso porque en ese momento puedes quedarte dormido sin darte cuenta siquiera. Además, antes de conducir, debemos evitar también las comidas copiosas, porque eso implica digestión pesada y sueño. Es que una digestión pesada necesita mucho riego sanguíneo en el estómago y va menos al cerebro. Entonces aparece el sueño. Por eso es conveniente hacer comidas ligeras y con muchos líquidos. Y además hay que tener en cuenta que una mala ventilación del vehículo o mucho calor también producen sueño. Cuidado con la calefacción demasiado alta y con las ventanillas cerradas, que no entra aire y no permite ventilar el vehículo. Por todo ello, para evitar el sueño es importante recordar esto. Contra el sueño y el cansancio, lo mejor es descansar. Además, un descanso prolongado, por lo menos de 20 a 30 minutos.
También recuerda para el examen que en viaje es conveniente descansar cada 2 horas o cada 200 kilómetros. Y como hemos dicho, un descanso de al menos 20 o 30 minutos. Recuerda, cada 2 horas o cada 200 kilómetros. También, cuando las circunstancias son adversas, conviene hacerlo con más frecuencia. Por ejemplo, cuando llueve. O, por ejemplo, los conductores noveles que se cansan antes. En esos casos no se debe esperar hasta las 2 horas, debemos descansar antes. Y también es importante prestar atención a los síntomas del sueño, que principalmente son, primero, pocas variaciones de la dirección, pero más acusadas. Esto significa que cuando una persona va conduciendo, aunque su trayectoria deba ser una línea recta, es imposible ir absolutamente en línea recta. El coche se irá desviando levemente a un lado y a otro. Y para mantener el vehículo en esa trayectoria recta, será necesario ir moviendo el volante continuamente, pequeñas variaciones que vamos haciendo de manera constante. Pero claro, si el conductor va cansado, no percibe esas pequeñas desviaciones, sino que las percibe cuando ya la desviación es más seria. Entonces corregirá menos veces, pero de manera más fuerte. Eso es síntoma de cansancio. También, como hemos dicho anteriormente, es síntoma de cansancio el estar cambiando de postura en el asiento continuamente porque no nos encontramos a gusto en ninguna posición. Y movemos el cuerpo para acá, para allá. Esos movimientos del cuerpo significan que estamos cansados. Deberíamos descansar. Bueno, ahora vamos a hablar de las enfermedades y de cómo afectan a la conducción. Sobre todo pensando, como siempre, en las preguntas del examen. En primer lugar, hay que saber que las enfermedades más peligrosas para conducir son las neurológicas, es decir, las mentales, porque al fin y al cabo es la cabeza la que tiene que conseguir la seguridad en la circulación. Luego, hay que tener en cuenta, por un lado, las enfermedades crónicas, y será muy importante conocer la enfermedad, conocer sus efectos, y también conocer los efectos secundarios de los medicamentos que tomemos para esas enfermedades. También será muy importante evitar conducir en los momentos de crisis de estas enfermedades crónicas. Por otro lado, las alergias. Ya sabes, la alergia produce estornudos, malestar. Resultado, falta de concentración conduciendo. Ese es el peligro de las alergias. Para combatirlas están los medicamentos que se llaman antihistamínicos. Pero tienen un problema, producen mucho sueño. Por eso, los antihistamínicos son peligrosos. Y si en el examen os preguntan por los antihistamínicos modernos, también producen sueño. Menos que los antiguos, pero también. Otra enfermedad importante es el estrés. Es un cansancio general. La situación nos domina. Resultado, agresividad, competitividad, mayor nivel de riesgo y al final decisiones lentas, errores, distracciones, fatiga. Otra enfermedad, la depresión. Desánimo generalizado. El mundo nos supera, no podemos con ello. Resultado, ensimismamiento en nuestros problemas, distracción de la circulación, pérdida de información del entorno, no vemos señales, no nos enteramos de las líneas y además también produce somnolencia, fatiga, irritabilidad y ansiedad. Para luchar contra la depresión son adecuados los psicofármacos, pero ojo, que son peligrosos porque alteran gravemente la capacidad para conducir. Y ahora ya hablemos de los medicamentos en general. La pregunta del examen sería si los medicamentos afectan o no afectan a la conducción. Bueno, pues algunos sí y otros no. Por ello es peligroso medicarse y conviene leer el prospecto o preguntar al médico o al farmacéutico. Ya digo, hay medicamentos tremendamente peligrosos y medicamentos que son inocuos para la conducción, así que hay que informarse. Y con esto terminamos la clase de hoy.